Hola compañeros del grupo Reconoce tu Ser. En este momento sentí compartirles una experiencia que tiene que ver con un sueño que tuve y que se enlaza con una experiencia que viví recientemente y guarda relación. Entonces voy a contarles el sueño. Estaba pues en mi dormida y soñé que estaba en un lugar, así como un lugar blanco. O sea, no podía divisar el espacio, sino que era un espacio totalmente blanco, como una luz blanca, 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 como sin límites. Y estaba acompañada de quien es aquí en la materialidad mi mamá. En la mano tenía como un dispositivo, a ver, era como decir una especie de tablet o lacto pequeña, y estábamos manipulando una información que tenía que ver como con mi vida, con mi vida como Betsy. Esta, quien es mi mamá aquí en la tierra, ¿verdad? En ese momento en el que me estaba acompañando no era mi mamá, era como una compañera más. Y su aspecto físico no era similar al aspecto físico que tiene aquí en la tierra. Ese lugar, lo que yo sentía de estar en ese lugar, era un lugar fuera del escenario que vivo aquí en la tierra, que vivo aquí, pues, en este lugar en donde estoy. Entonces, estábamos como revisando cómo se manipulaba ese dispositivo que teníamos en la mano. En ese dispositivo se podía visualizar toda la línea de vida de mí como Betsy, desde que nací y mucho más allá. Pero estaba como mostrándole a ella cómo funcionaba para revisar y para intervenir en ciertos puntos en los que, a ver, el ejemplo que estábamos viviendo en ese momento era que estábamos viendo una escena en donde estaba con Betsy, estaba aquí en la tierra, con su familia, ¿verdad? Y una de sus hijas, o sea, es decir, una de mis hijas, tuvo una caída o iba a tener una caída que iba a ser muy grave o iba a ser mortal. Si no fallecía, posiblemente quedaba malherida. Entonces, eso iba a generar una serie de sucesos que iban a ser muy trágicos para mi experiencia humana. Y entonces, estábamos haciendo esa revisión y ambas coincidíamos en que esa parte debía ser intervenida. Entonces, la manipulación de este dispositivo, que era como una tabla, era que del dispositivo se proyectaba una imagen como de forma holográfica en donde se podían ver ciertos puntos de esa experiencia, de esa o de otras, pero en ese momento estábamos revisando esa experiencia. Hola Emma. Entonces se proyectaba la imagen fuera y la experiencia era que uno podía acceder a esa parte de mi vida en la tierra, ¿verdad? Pero a nivel de conciencia. O sea, yo podía estar en ese sitio y era así como cerrar los ojos y estar en el otro sitio a la vez. Y podía estar como consciente de ambos aspectos, del que estaba viviendo la escena y del que estaba manipulando este dispositivo holográfico. Entonces, para hacer la intervención y hacer como una modificación, era así como que, a ver, mi hija se iba a tropezar y iba a caer en un escenario en donde estábamos rodeados de nieve. Era así como un escenario, bueno, estábamos como en una montaña y era todo nieve y mi hija se iba a caer, iba a tener este accidente, pero nosotros podíamos intervenir ese momento y darle como un pequeño, como un empujoncito, de manera que no fuese una caída grave, sino que se iba a caer, pero no iba a ser mortal. Entonces yo le explicaba a esta persona que es mi mamá aquí en la tierra, cómo funcionaba ese dispositivo.
Ella era como algo nuevo para ella, así como cuando tú le estás enseñando a alguien a manipular algún dispositivo tecnológico que no ha usado antes. Entonces yo le explicaba qué debía hacer y se proyectaba como lo que era una especie de reloj de arena. O sea, en energía se veía el punto central y sus vórtices arriba y abajo. Y eso era como una línea de tiempo, ¿verdad? Y habían unos puntos que eran como, no sé explicar, era como unos puntos de desenlace. Entonces, con el dispositivo se podía manipular a conciencia, pero en este momento, como estábamos las dos interviniendo, también se podía manipular como manualmente. Y mi mamá quería hacer la intervención como para hacer su práctica, perdón, quería hacer la intervención ella, y ella lo hizo como desplazando con el dedo. Tampoco es que tocaba el reloj de arena, sino que era como una especie de contacto energético. Ella lo desplazó y hizo la intervención en el punto en donde iba a tener mi hija la caída. Y yo le expliqué, mamá, o sea, aquí le digo mamá, pero allá no recuerdo cómo la llamé. Le digo, mira, lo puedes hacer directamente, sin tener que ir paso a paso. Y le expliqué. Bueno, ese sueño, no recuerdo, tiene ya algún tiempo que tuve ese sueño y me pareció curioso porque lo que más me impactó del sueño era la forma como podía a conciencia estar en ese sitio y estar en el escenario, pero era como que la conciencia se retraía por aquí, por el pecho. Era como un suspiro, y estaba en la escena, viviendo la escena. Podía ver la escena en primera persona y también podía ver la escena como un observador, siendo la misma conciencia. La podía ver desde este sitio con el dispositivo y también podía verla las tres de forma conjunta. Bien, ese sueño sucedió, maravilloso. Hace poco, recientemente, fui con mi familia a la montaña a compartir en la nieve. Alquilamos, hola Galaxy, alquilamos estos carritos como trineos para desplazarnos en la nieve. Oculta el sol, pero yo tenía por olvidado el sueño. No vinculaba esta experiencia con ese sueño que había tenido. Bien, estuvimos haciendo varios intentos porque era una experiencia nueva para nosotros y practicando para lograr manipular este carrito. Bueno, mi hija, la misma del sueño, usó un carrito y el carrito, trineo, no sé cómo le llamen, se fue de lado y fue a parar directamente a la vía donde cruzaban los vehículos. Pero algo sucedió que se detuvo. Se detuvo justo antes de seguir derecho hacia donde cruzaban las vías de los vehículos. Y precisamente iban transitando los vehículos en ese momento. Claro, todos nos alteramos. ¡Wow! O sea, porque fue delicado. O sea, hubieron personas que trataron de sostenerla, pero no pudieron. Bueno, ella siguió y justo antes de llegar a la vía se detuvo. Cuando esa escena sucedió, me recordé del sueño. Acordé, wow, el sueño. Claro, en el sueño no era exactamente un trineo, pero sí se notaba una caída que iba a ser muy grave. Y esto, o sea, fue relativamente una caída, pero sí coincidía en que ambas escenas eran en la nieve y estaban en las escenas, en ambas escenas estaban las mismas personas. Así que bueno,
yo cuando tuve ese sueño, yo desperté con la sensación de que, wow, hay una parte de mí afuera de esta realidad manipulando o accesando a mis experiencias, como corrigiendo o interviniendo en ciertos momentos puntuales para de repente hacerme la experiencia de vida más llevadera, más agradable, menos traumática, que sea feliz. Y bueno, en ese momento tuve esa sensación. Y ahora que sucedió lo de la nieve, dije, wow, qué giro tan dramático hubiese sucedido en mi vida como Betsy si hubiese tenido que experimentar un accidente de mi hija, ¿no? De mi hija menor. Así que, bueno, esto ha sido una experiencia, que tuve una experiencia onírica, tuve una experiencia aquí en la realidad, las vinculo porque en el momento que sucedió fue un enlace para mí y un recordar aquello. Y bueno, quería compartirlo con ustedes. De esto se trata desde mi perspectiva y desde mi punto de enfoque. La experiencia que nosotros tenemos aquí en este grupo, tanto aquí como lo que se pueda compartir afuera, es precisamente compartir nuestras experiencias y que cada uno vaya creciendo, ¿verdad? En sus propias vivencias. ¿Sí? Y bueno, que aquí, bueno, nadie es maestro de nadie, que aquí todos estamos para acompañarnos, honrar las experiencias de los demás y bueno, con mucho respeto, mucho cariño los comparto con ustedes. Hasta luego, gracias Galixian y los que me están viendo en este momento. Saludos.